Sin más que decir, hoy vamos a hablar de la segunda parte del tema, la Biblia, su formación. El domingo anterior, en el estudio pasado, hablábamos sobre la Biblia y su formación. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Es el apóstol Pablo que en 2 Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, nos dice lo siguiente. Toda la escritura, ¿qué es? Es inspirada por Dios. Permíteme decir lo siguiente antes de avanzar en nuestro tema. Mira conmigo. La Biblia, escúchame bien, es el mensaje de Dios a los hombres. Y es todo lo que Dios quiere que el hombre conozca. Esta declaración deja afuera a aquellos que piensan que la Biblia fue escrita por hombres para hombres. No, la Biblia es el mensaje de Dios a los hombres. Es todo lo que Dios quiere darle a conocer al hombre. Usted puede anotar Deuteronomio 29, 29. Ese texto nos dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son ¿para quién? Para usted, para mí, para nosotros. Por lo tanto, la Biblia no es un libro de un hombre para otro hombre. La Biblia proviene de Dios, a pesar de que Dios utilizó mentes humanas. A modo de simplificación, el domingo pasado le mostré 3 puntos que antes que le den clic ahí atrás, quisiera preguntárselos. ¿Cómo nos llegó la Biblia? En primer lugar, y en segundo lugar, vamos, dale clic ahí atrás, por favor. ¿Cómo nos llegó la Biblia? En primer lugar, la Biblia nos llegó a través de ¿qué? De la revelación. ¿La revelación de quién? De la mente de Dios a la mente del hombre. Cuando ese hombre recibe esa revelación y la va a plasmar en forma escrita, a eso se le llama de la mente del profeta o del hombre de Dios al documento escrito, eso se llama inspiración. Y nos llega a nosotros, a ti y a mí hoy, ¿a través de qué? De la preservación. Si ustedes observan en su boletín, este es a modo de simplificar las cosas. En su boletín usted va a encontrar una gráfica de cómo realmente nos llegó la Biblia hasta nosotros y cómo usted hoy recibe la palabra de Dios. Amén. Vamos a lo nuestro entonces. El estudio anterior solamente hicimos mención de estos conceptos. Hoy vamos a mirar juntos y quiero que abras tu Biblia, por favor, para que analicemos cómo nos llegó la Biblia. Vamos a ver algunos versículos que son claves y fundamentales. En primer lugar, la Biblia nos llegó por medio de la revelación. Y hay un versículo fabuloso, precioso, que usted debe memorizar y se encuentra en el escrito a los Hebreos en el capítulo 1. Por favor, abre tu Biblia, el libro, la epístola o la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 1. En primer lugar, la Biblia nos llega por revelación. No hemos definido lo que es revelación, pero ya vamos a considerar. Quiero que observes el texto. En primer lugar, el versículo dice, Dios habiendo ¿qué? Léelo conmigo. En primer lugar, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Mira el verso 2, la primera parte. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Quiero que observemos junto este versículo y veamos cómo la Biblia nos llegó por revelación. Lo primero que observo en este versículo, Hebreos capítulo 1, es una declaración solemne que hace el escritor. Comienza diciendo, Dios ¿qué? Habiendo hablado. Mejor dicho, Dios habló. ¿Por qué es una declaración solemne? Porque partimos con el concepto de la persona de Dios. Sabemos por la Biblia que Dios es espíritu y que Dios es invisible. Y podemos caer en la conclusión de que Dios no sea una persona. Esto nos hace ver que Dios es un Dios personal. Y ese Dios personal decide revelarse. Decide comunicarse con su creación, los seres humanos. No olvides, Génesis capítulo 1, verso 26, que el hombre fue creado conforme ¿qué? A imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios nos hizo seres morales,
seres racionales, seres volitivos y con la capacidad de tener conciencia y razonamiento humano, que hace que algo, por así decir, sea una persona que posea intelecto, que posea emoción, que posea voluntad y conciencia de su propia existencia. No simplemente intuición como los animales, sino conciencia de su propia existencia y la capacidad del razonamiento que nos lo da la inteligencia, el intelecto, la emoción y la voluntad. Por lo tanto, si hay un Dios que es personal, es lógico también pensar que se reveló a sus criaturas hechas a imagen y semejanza de una forma también que personal. Y que dice el texto, Dios que habiendo hablado. Ahora, escúchame bien, si Dios no toma esa iniciativa de darse a conocer al hombre, el hombre es incapaz de poder conocer a Dios. Si Dios se revelara y mostrase al ser humano toda su gloria, su esencia, permíteme ilustrarlo, ocurriría como cuando entramos a una sala a oscuras y de un momento a otro encendemos la luz y vemos que estas cucarachas comienzan a correr, a huir porque no resisten esa presencia fuerte de esa luz. No los estoy tratando como cucarachas, solamente estoy dando una ilustración para decirles que sería imposible para el ser humano, aún después de la caída. Después de Génesis capítulo 3, vemos que el intelecto del hombre fue afectado, su emoción y también su voluntad, al punto que Dios declara en su palabra que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Es por eso que Isaías, el tan conocido capítulo de Isaías en el capítulo 55, versículo 9, Dios dice así: como son más altos los cielos que la tierra, ¿ves la comparación? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es por eso que el hombre no puede definir a Dios. Sobrepasa su capacidad, porque usted y yo somos seres finitos, limitados. Ahora, cuando dice el escritor a los hebreos que Dios habiendo hablado, se refiere a una revelación mucho más especial que la que usted y yo poseemos al mirar los cielos y la tierra. Porque el Salmo 19, ¿qué dice? Los cielos que hacen cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una tribu en el pasado que no sabía leer ni escribir, al mirar el sol, la luna, las estrellas, las estaciones, puede llegar en su conciencia a saber que hay un ser superior, porque el Salmo 19 y Romanos capítulo 9, verso 18 en adelante, Pablo lo afirma. Las cosas secretas de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Eso es una revelación de Dios, es una revelación externa. Todo ser humano tiene acceso, aún un no vidente tiene acceso a esa revelación, porque él puede salir en una mañana y a pesar de que no vea el sol, puede ¿qué? Percibir el sol, las estaciones, la naturaleza. Pero no es esta revelación. Ahora, hay otra revelación también que no es externa, que es interna. En Romanos capítulo 2, versos 16, 17, el apóstol Pablo dice que Dios puso la voz en nosotros, que es la conciencia. Y la conciencia es la voz de Dios en el interior de cada uno de nosotros. Pero al igual que la creación, la conciencia son voces limitadas. Aquí nos referimos a que Dios, ¿qué hizo? Habló de una forma directa. Entró en contacto directo con el hombre. A eso se le llama revelación. ¿Qué es revelación? Permíteme definir revelación para ti. Mira, la revelación es el acto de Dios por el cual da a conocer a sus criaturas, es decir, los seres humanos, ¿qué cosa? Su persona, sus planes, sin la cual jamás el hombre podría conocer, ni menos aún comprender a Dios. ¿Cómo nos llega la Biblia? En primer lugar nos llega por revelación. Y no es solo la creación,
No es solo la voz interna, sino que es el acto de Dios de darse a conocer al hombre de una forma directa, personal, sus planes y sus propósitos. Ahora, esa voz de Dios no vino, por así decir, de un solo paraguaso. ¿Entiende la idea? De una sola vez. Tenemos 66 libros. Y en esos 66 libros Dios se fue revelando que poco a poco. ¿Cuánto tiempo tardaron en compilarse los 66 libros de la Biblia? 1500 años. Escrita en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, por cerca de 40 instrumentos humanos. Dios se fue comunicando. Vemos en primer lugar la declaración solemne. Volviendo al libro a los Hebreos en el capítulo 1, quiero que veamos ahora la demostración del mensaje de Dios, cómo se reveló. ¿Qué dice el texto? La demostración. ¿Qué hizo Dios? Dios habiendo hablado, ¿qué dice? Muchas veces, ¿y qué más? De muchas maneras. Muchas veces. La palabra utilizada acá es la palabra polúmeros. Tal vez no le suena, pero a usted le sonará la palabra polímero. Polímero. Que describe la composición, partes de algo. Partes de algo. Esta palabra muchas veces significa muchos fragmentos, muchas porciones o por pedazos. En otras palabras, Dios fue revelando su palabra poco a poco, precepto tras precepto, reglón tras reglón. ¿Recuerdas que Jesús le dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar? Es por eso que para entender la voluntad de Dios y entender el mensaje de Dios, todo creyente debe leer la palabra de Dios de principio a fin, porque ahí está el consejo de Dios. Es por eso que Pablo, cuando habla de su ministerio a los hermanos, a los líderes de Éfeso, en Hechos capítulo 20, verso 27, Pablo dice que no rehuyó el enseñar todo el consejo de Dios. A nosotros, la mayoría de los predicadores, nos gusta más el Nuevo Testamento y nos quedamos muchas veces en el Nuevo Testamento. Mi deber, el deber de los predicadores, es enseñar que toda la Biblia, versículo a versículo. Entonces, Dios habiendo hablado que muchas veces fragmentariamente, parte por parte, y agrega ahora de muchas maneras. Ya no es polúmero, sino que la palabra acá es polútropos, que significa que de diversas formas. No simplemente partida en varias, sino que cuando Dios fue entregando su mensaje, lo fue haciendo de una forma variada. Muchas veces y de muchas maneras. Fueron variadas, por ejemplo, variados los medios, las maneras, los modos en que Dios habló. Por ejemplo, Dios habló y entregó un mensaje a través de un lenguaje claro, directo. Entre paréntesis, póngale silencio a su teléfono, si no lo ha hecho. Primero, de muchas maneras o métodos. Lenguaje directo. Una vez vinieron, Mateo capítulo 13, los discípulos a preguntarle a Jesús, ¿por qué les enseñas por parábolas? ¿Y cómo les contestó el Señor? Para que los que crean entiendan y los que no creen no entiendan. Ahora, usted puede tomar la Biblia y leerla y entenderla como libro. Algunos le llaman un libro judeo-cristiano y en clasificación tienen razón. Y pueden conocer su historia, pero no oirán la voz de Dios hablando a sus corazones. ¿Por qué? Porque estas no se entienden racionalmente. Estas se entienden ¿cómo? Espiritualmente. Dios habló, hay relatos, hay poesía, hay cánticos, pero también hay maneras diferentes. Por ejemplo, Dios le habló a Moisés en una tormenta con truenos, pero al profeta Elías en un silbo apacible. De diferentes maneras, y Dios utilizó diferentes medios, como por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios habló muchas veces por visiones, por sueños, por apariciones de ángeles. Dios también les habló a ellos a través del Urín, el Tumín, por profecías, aún también por milagros, ¿ves? Muchas veces y de muchas, ¿qué?
manera. ¿Cómo fue comunicándose Dios? Si estamos leyendo el libro de Génesis, Dios hizo una visita a Abraham y él vio a 3 varones y entre los 3 varones venía con él el ángel de Jehová. Dios se reveló en una forma personal. A veces ellos escucharon la voz del profeta Jeremías, el profeta Isaías. Ellos dicen, vino a mí, ¿qué cosa? Palabra de Jehová diciendo. Otras veces los sacerdotes tomaban la decisión y oían la voz de Dios a través de 2 piedras que cambiaban posiblemente de color, el Urim y el Tumín. En la antigüedad Dios hablaba a veces a través de la suerte. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Y Jonás era quién? El responsable de la catástrofe que había en esa embarcación camino a Tarso. Sueños. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo y me puse a marcar las veces que aparece sueño. José recibió varias veces revelación en sueños. ¿Lo tienes ahí? Por eso Dios habló parcialmente, poco a poco, de muchas maneras. Lo hizo a través de sueños, a través de visiones. Vemos ahí la demostración. Veamos los destinatarios, quienes recibieron esa revelación en parte. ¿Qué dice el texto a los hebreos? ¿Quiénes fueron? Mira los destinatarios. En otros tiempos a los padres. El escritor a los hebreos está dirigiéndose a la comunidad hebrea creyente que vive en Jerusalén. Ya han pasado 35 años de su conversión, aún no se ha destruido el templo, la ciudad de Jerusalén. Y es claro entender que aquí hay conceptos de tiempos, porque dice en otros tiempos, es decir, que en el pasado Dios se fue revelando poco a poco y lo hizo a través de diferentes formas, sueños, visiones, profetas. ¿A quiénes lo hizo? A los padres. Se entiende a la luz del Nuevo Testamento, Romanos 9:5, Pablo señala que los patriarcas son esos padres. Jesús dijo que los judíos antepasados eran esos padres. Y es interesante que Pablo afirma que los primeros que recibieron la revelación de Dios, ¿quiénes fueron? La nación de Israel. Dice en Romanos capítulo 3, verso 2, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso hacía que un judío se creyese una persona superior a todos los demás, porque eran los destinatarios directos ¿de qué? De la ley, de la revelación de Dios. Ahora, hay algo interesante. La demostración, hemos visto una declaración solemne, la demostración. Hemos visto los destinatarios. Observa conmigo quiénes fueron los declaradores divinos de esa revelación. Principalmente, dice el texto, por los profetas. El término profeta en el Antiguo Testamento se clasificó a aquel que era varón de Dios. Déjame decirte algo. No todos los profetas del Antiguo Testamento escribieron. Tenemos a un tremendo hombre de Dios que Dios no permitió que ninguna de sus palabras cayera a tierra. Tenemos el caso de Elías, el caso de Samuel, que fueron instrumentos interesantes y no necesariamente el profeta Samuel escribió profecías hacia el futuro. Pero predicó, ¿por qué? Porque el profeta, escúchame bien, recibía el mensaje del corazón de Dios al corazón de los hombres. Eran el instrumento de Dios. Es interesante, Jeremías dice, antes que te formase, en el capítulo 1, verso 5, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Era un hombre de Dios, fueron hombres de Dios que Dios separó. Siempre los maestros, siempre los predicadores, siempre los que enseñan la palabra de Dios son hombres que Dios llama en una forma especial para hacerlo. Profetas, dice acá. Si usted está con nosotros en la lectura de Génesis, me sorprendió una declaración que hace Abimelech acerca de Abraham. Cuando te acuerdas que Abraham le dice, oye, tú eres muy bella, hablando de su esposa, hazte pasar ¿por quién? Por mi hermana. Y cuando Abimelech se dio cuenta porque quería tomarla como mujer y se dio cuenta que ya estaba casada, que era esposa de Abraham, vuelve y le dice, ¿por qué me estás haciendo esto? Y Abimelech reconoce que Abraham es profeta. Que Dios se comunica con él. Es interesante
que los profetas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿tú sabes que el último de los profetas es quién? Juan el Bautista. ¿Por qué el último de los profetas? Pero es que el Nuevo Testamento no hace mención de profetas, sí, pero no la calidad del Antiguo Testamento, porque los profetas de la antigüedad apuntaban con sus mensajes hacia una persona. La persona de Cristo Jesús. Ahora, si tú conoces Biblias, tú sabes que desde el último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es? ¿El último libro del Antiguo Testamento? El último del Antiguo Testamento. Ahora sí, el último libro del Antiguo Testamento. No, Malaquías. Malaquías, hasta Juan el Bautista, hay 400 años de silencio que Dios no habló. ¿Y sabes por qué no habló? Por la dureza del corazón. Y el silencio de Dios se rompe por labios del último profeta, que fue Juan el Bautista. Ahora, quiero decirte algo, que ese periodo de profetas ya se acabó. Porque hoy tenemos la palabra profética más segura. Permíteme mostrarte un versículo y quiero que lo mires y que le prestes atención. Abre tu Biblia, por favor, en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1. Pedro, en esta segunda carta, prepara a los creyentes de los problemas que van a tener, que son las apostasías, el engaño, la falsedad. Desde el primer siglo se introdujeron enseñanzas heréticas dentro del pueblo del Señor. Y Pedro en su segunda carta nos advierte sobre esas falsas enseñanzas. Y mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 1, que es un versículo interesante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué cosa? Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Quiero que observes el texto ahora. Pedro reconoce algo. Ya Pedro está hablando de sus últimos escritos. De hecho, en el capítulo 3, Pedro reconoce que lo que Pablo ha escrito es palabra de Dios. Y ahora Pedro introduce lo siguiente, porque Pedro advierte del engaño. Y mira, pero hubo, ¿qué tiempo es ese? ¿Qué verbo? Pasado. ¿Qué hubo en el pasado? Falsos profetas. Mencionemos a uno clásico que se acompañó. Balaam. ¿Ok? Falsos. Entre el pueblo, es decir, que en la nación de Israel, en la antigüedad, sí hubo falsos profetas que por dinero, que por engaño, intentaron desviar a la nación de Israel del pueblo de Dios. Y mira lo que dice el escritor ahora. ¿Qué tiempo usa? Después de pueblo. ¿Cómo habrá hoy? ¿Qué va a haber hoy? No falsos profetas. ¿Qué dice? Falsos maestros. ¿Por qué no dice falsos profetas? Porque ya no hay profecía. Pero sí hay palabra de Dios que puede ser torcida. ¿Es claro o no? Palabras claras. Que hubo en el pasado. Si Pedro hubiese dicho, pues, van a venir falsos profetas, podría ser, pero como ya no hay más revelación de parte de Dios, y lo vamos a ver en el escritor a los Hebreos, todo aquel que dice, yo recibí un mensaje de parte de Dios, si es contrario a la Biblia, no le puedes creer, no le tienes que creer. Y si es lo mismo que dice la Biblia, ¿para qué lo necesito? Si ya tengo ¿qué? La Biblia, ¿lo tiene? Porque hay muchos que dan profecías de te vas a sanar. Conocí al Señor en un lugar donde se levantaban los profetas. Y estaba el día en un culto, alabando al Señor, estábamos cantando. Y se levanta un profeta y dice, pueblo mío, así dice el Señor. Y después se levantó otro y dice, pueblo mío, yo no he dicho nada. 2 bancas más atrás. Pregunta, ¿a quién le creo? Ah, no, porque ese profeta se levantó y dijo, pueblo mío, aquí en el pueblo de Dios hay pecado dentro de la iglesia. Dígame,
¿En qué iglesia? No hay pecado. ¿Mm? Dios no juega con nosotros. Hubo falsos profetas y habrá en el futuro falsos maestros. Vamos al escritor a los Hebreos. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Hemos hablado de la declaración solemne, demostración del mensaje, los destinatarios, que fueron los hebreos, los declaradores, que fueron instrumentos de Dios. Veamos ahora la duración de esta revelación. Porque mira lo que dice el escritor a los Hebreos. ¿Estás con tu Biblia abierta en Hebreos? Vamos a volver a leerlo. Mira qué dice. Dios que, habiendo hablado, ¿cómo habló Dios? De muchas, poco a poco y de muchas maneras o métodos o formas. Ahora dice, en estos, en verso 2, en estos postreros días. ¿Ves que hay un cambio, que hay una dispensación, que hay un cambio? Pasado, postreros días. La duración de esta revelación, Dios fue revelando poco a poco, parcialmente, precepto tras precepto, concepto tras concepto. Se acabaron los profetas porque luego vendría un cambio. En estos postreros días, quiero detenerme acá, no confundir postreros días con los últimos días o los últimos tiempos. Eso es escatológico. Este concepto postreros días significa desde la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en adelante. Desde que aparece Cristo en el Nuevo Testamento se le llaman los postreros días. Duración. Lo que está diciendo es que ha terminado un ministerio profético del Antiguo Testamento, dando lugar a qué cosa, la duración. Y mira, nos ha hablado. Ahora los destinatarios. ¿Quiénes son estos destinatarios? Nos ha hablado. Ya no está hablando de los padres, no está hablando del Antiguo Testamento, no está hablando de la nación de Israel. Ahora está hablando ¿de quién? De todos los creyentes en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde los postreros tiempos o días, desde la persona de Cristo Jesús en adelante. En otras palabras, usted y yo. Dios nos está hablando, es por eso que Pablo, cuando en 1 Corintios capítulo 10 advierte a la iglesia de Corinto del pecado, Pablo va a citar 5 bendiciones de la nación de Israel, 5 pecados de la nación de Israel y les va a decir, y estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros los creyentes. En otras palabras, Dios se fue revelando precepto tras precepto en el pasado, pero ahora en esta actual dispensación hay un cambio. Dios ahora se revela a través de quién. Y miren finalmente la letra G, el declarador de esta revelación. ¿Por quién se revela? Por el Hijo. Y es interesante que aún en la gramática griega se omite el artículo para decir solo por Hijo. Solo por Hijo. ¿Qué significa ahora? Que toda esa revelación que Dios fue dando concluye en la persona ¿de quién? De Cristo Jesús. Y todo lo que Jesús ahora enseña, comunica, es una revelación directa dada por Cristo Jesús. Ahora, Jesús dice en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Pero, ¿qué dice él? Estas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Ahora, si el hombre quiere saber algo acerca de Dios, debe ir al Hijo. Y para conocer al Hijo, hay que conocer ¿qué? Las Escrituras. Porque todo el Nuevo Testamento gira en torno ¿a quién? A Cristo. ¿Y el Antiguo Testamento? También. Permíteme resumir en bosquejo. El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros en el Antiguo Testamento? 39 libros en el Antiguo Testamento son la preparación de la venida del Redentor. ¿Cómo prepara el Antiguo Testamento la venida del Redentor? A través de profecías, a través de figuras, de símbolos. Se nos anticipa
el lugar de la persona de Cristo Jesús. Se nos dice quién es, de dónde vendría, cuál sería su linaje, cuál sería su propósito, quién sería Jesús, que dice Isaías, será Emmanuel, que traducido es: nadie puede negar semejante testimonio. 39 escritores hablando sobre la persona de Cristo Jesús. Nadie, ningún profeta iluminado, ningún otro libro tiene exactitud de profecías. Déjame decirte algo. El Antiguo Testamento tiene 300 profecías que se cumplieron en Cristo Jesús. Una sería suerte. 2 sería causalidad. 300. Usted puede indagar dónde nacería Jesús, cómo nacería Jesús, el instrumento, lo que haría. El Antiguo Testamento es la preparación de la venida del Redentor. Ahí está. ¿Quieres saber acerca de? Tenemos en el Antiguo Testamento suficiente enseñanza de Cristo para leer los evangelios y entender y decir, como dice Mateo, eso fue escrito por Dios en el pasado. Escrito fue. Como dice Mateo dice, y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho. Dele valor a esas palabras. Los 39 libros del Antiguo Testamento son la preparación de la venida del Redentor. ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento? 27. Estos 27 libros, mira cómo giran en torno a Cristo. Los primeros 4 de ellos, ¿qué son? Los evangelios, son la biografía del Redentor. Los 4 evangelios nos dicen, Él estuvo aquí, Él vivió. 4 evangelios, 3 de ellos aspecto humano, el 4 Juan un aspecto divino que nos dicen quién es Jesús. Él dice, las escrituras dan ¿qué? Testimonio de mis hechos, que es un libro de historia, nos dice qué ocurrió con el mensaje de Jesucristo. ¿Qué ocurrió en 35 años? Los apóstoles, y especialmente el apóstol Pablo, llevaron ese mensaje hasta lo último de la tierra. ¿Y qué fueron diciendo a los hombres? ¿Qué le fueron diciendo a los hombres? Es lo que tú tienes que decirle a la humanidad. ¿Qué les dijo Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8? Y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Testigos de qué? De su muerte y su resurrección. Cuando usted evangeliza, usted dice que Cristo murió, pero al tercer día ¿qué? Resucitó. Y jamás lo deje colgado ahí. Porque eso no es de la Biblia. Los evangelios, la manifestación del Redentor. Los hechos, la propagación de la obra del Redentor. Pero los hechos no nos explican lo que hizo el Redentor. Eso lo encontramos en las epístolas, partiendo desde el libro de Romanos y cerrando con la carta de Judas, se nos da la explicación de la obra del Redentor. ¿Quieres saber qué fue la cruz? ¿Quieres saber por qué murió en la cruz? ¿Quieres saber qué es lo que Dios está haciendo hoy? Tienes que leer ¿qué? Las epístolas, porque son la parte de la explicación de la obra del Redentor. Y finalmente, el libro del Apocalipsis. Si Hechos es la biografía, si los evangelios son la biografía, si Hechos es el mensaje propagado, si las epístolas es la explicación de Cristo, Apocalipsis es la consumación de la obra de Cristo Jesús. Es por eso que Dios ahora se revela ¿por quién? Por Hijo. Hoy tenemos, mira conmigo, última declaración, hoy tenemos la revelación que encarnada. ¿Quién es la revelación encarnada? Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo. Puede decir en el principio era Jesús. Y Jesús estaba cara a cara con Dios. El Verbo, el comunicador, la palabra de Dios hecha carne. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo se hizo carne. Ahora, ese Verbo, que es Jesús, estaba en el principio, en el origen, en el Génesis. No sé si usted notó en Génesis capítulo 1 las veces que y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Quién fue el que dijo? El Verbo.
Porque Él es la voz de Dios, es el verbo de Dios. Tenemos el verbo encarnado y todo lo que necesitamos saber acerca del verbo encarnado ahora está registrado ¿en dónde? En la revelación escrita, que es ¿qué cosa? La Biblia, la palabra de Dios. Es por eso que el escritor a los Hebreos dice que Dios, un Dios personal, habiendo hablado muchas veces. ¿Y qué más? De muchas maneras. ¿Cuándo? En otros tiempos, a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de Hijo. En Hijo podría ser traducido. En el Hijo. Nadie puede conocer a Dios si no conoce al Hijo. Y nadie puede conocer al Hijo si no conoce ¿qué? La palabra de Dios. ¿Usted ama al Hijo? ¿Conoce sus enseñanzas? ¿Conoce su palabra? Como iglesia tenemos un desafío. Conocer durante este año todo el consejo de Dios. Samuel Pérez Millo. Me gustó lo que él dice. La iglesia es sólida cuando los creyentes dejan de ser infantiles, porque conocen la Biblia. Conocer la Biblia acá no es información, es hacerla parte de tu vida. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Por medio de la revelación. Lea la palabra de Dios. Deje que más que la letra que llene su mente, deje que el Espíritu del Señor hable a su corazón. Y diga, pero es que yo tengo el músculo tan viejo, tan duro. Queridos, esto no es intelectual, esto es espiritual. Tienes que dejar que la palabra de Dios sea parte de tu vida. Al leer la Biblia de principio a fin, solamente tienes idea de lo que Dios dice. Pero cuando tú te enfrentas diariamente a la palabra de Dios, ella debe cambiar tu vida. Ore por este púlpito para que nunca se deje de enseñar el consejo de Dios. Porque cualquiera de los que enseñamos podríamos comenzar a contarles historias, y yo lo veo en ustedes. Yo cuento una historia, una ilustración, están todos despiertos, pero cuando hay una explicación están todos somnolientes. No, no es cierto. Pero lo que le quiero decir es que escuche la voz de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y Dios decidió comunicarse con usted. Deje que Dios hable a su vida. La iglesia es sólida cuando los creyentes dejan de ser infantiles. ¿Y cuándo dejan de ser infantiles? Cuando ese hombre, esa mujer, comienza ¿qué? A conocer la palabra de Dios, no intelectualmente y no citándola a locas, porque a veces citamos versículos para justificar malas acciones, sino deje que el Espíritu del Señor hable y seamos transformados de día en día, porque somos un pueblo que tenemos hambre de la palabra de Dios. Hoy en día las iglesias están llenas de producción, buena música, buenos cánticos, pero mensajes muy pobres de la palabra de Dios. No permita que se nos quite a nosotros el mensaje de la verdad de Dios, puesto en alto, la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado y por este tiempo que nos has permitido estudiar, Señor, tu palabra. Ese versículo tan maravilloso de cómo tú te has comunicado a nosotros. Una declaración solemne, una demostración, destinatarios, durabilidad, pero el declarador final, la persona de Cristo Jesús. Ayúdanos, buen Dios, a conocer al Hijo a través de las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Cristo Jesús. Y al conocerle, amarle, y al amarle, obedecerle, y al obedecerle, servirle. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.